Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del sensor PIR, pero lo vamos a tratar de simular en este caso por medio de Tinkercad. Para esto vamos a necesitar nuestra tarjeta Arduino. Podemos colocar un protoboard, ¿verdad? Aunque en este caso pues podemos hacer la conexión directa, ya que solo vamos a utilizar el sensor PIR y un LED prácticamente. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar aquí el sensor PIR. Aquí lo tenemos. Pero vamos a organizar bien todo esto. Y listo. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir conectando en este caso los diferentes elementos del sensor como tal. El sensor PIR en este caso pues tiene 3 pines. Uno que va a tierra, otro que va al voltaje. En este caso el voltaje es de 5 voltios y tiene una salida en este caso, que es la del centro. Aquí, por ejemplo, podemos nosotros identificarlo, la potencia, la señal y la tierra. Entonces, si se dan cuenta, de esta manera está estructurado. Entonces, tenemos el elemento que va a tierra, el que va a voltaje y la señal de salida en este caso. También, el sensor PIR como tal, pues tiene 2 potenciómetros, ¿verdad? Y esos 2 potenciómetros, uno mide el tiempo prácticamente, el tiempo entre las mediciones de acuerdo a las posibles señales que capte o a las variaciones del movimiento. Y otro pues prácticamente vamos a poder con este regular la sensibilidad en cuanto a la medición. Entonces, por ejemplo, acá vamos a venir nosotros y vamos a poder en este caso trabajar. Por ejemplo, voy a venir yo, voy a conectar este pin a negativo o a tierra. Vamos a mover un poquito esto. Este lo puedo conectar a positivo. De hecho, podemos cambiar los colores para poder ir identificándolo. Y de acá pues puedo venir y conectarlo al Arduino respectivamente. Entonces aquí tenemos el negativo, que lo vamos a conectar a tierra, y el positivo, que lo vamos a conectar en este caso a 5 voltios. Listo, ahí estamos. Entonces, como habíamos dicho, tenemos vamos a colocar estos colores ahí para irlos diferenciando, negro y rojo. Y en este caso la señal pues la vamos a conectar al pin 2. De hecho puede ser cualquiera de los pines, pero este lo tengo aquí bastante cerca. Entonces ahí ya tenemos la conexión, si ustedes se dan cuenta, y es una conexión bastante sencilla. Podemos agregarle un LED. Podemos agregarle aquí un LED, ¿verdad? Y conectarlo al pin 13. Entonces, ahí ya tenemos nuestra conexión. Simplemente cuando detecte la señal de movimiento, en este caso el sensor PIR, pues que prenda el LED. Eso es lo que vamos a programar el día de hoy. Ahora, hablando un poquito acerca de la definición, hablando un poco las características del sensor PIR. El sensor PIR en este caso, pues es conocido también como un sensor pasivo, ¿verdad? Un sensor infrarrojo pasivo, mejor dicho. Y que va realmente a reaccionar ante determinadas fuentes de energía. En este caso, cuando hago referencia a las fuentes de energía, precisamente hablamos del calor, por ejemplo, el calor del cuerpo humano o de algunos animales. Entonces lo que hace el sensor PIR prácticamente es que va a venir y va a recibir la variación, en este caso de las radiaciones infrarrojas, ¿verdad? Del medio ambiente, en este caso donde esté. Y es por eso que
detecta el movimiento. Entonces prácticamente lo que está pasando ahí es que va a recibir en este caso pues esas radiaciones del cuerpo humano o del calor del cuerpo humano de algún animal, en este caso que pase cerca del sensor. Prácticamente podemos considerar al sensor PIR como pasivo, ya que este pues no va a emitir radiaciones como tal, sino que este va a detectar las radiaciones o va a recibirlas. Y entonces al recibir esas radiaciones, en pocas palabras, lo que va a hacer es que va a detectar la diferencia entre el calor emitido por el cuerpo humano y el espacio alrededor de este. Si hablamos un poquito de los componentes, prácticamente este pues tiene un componente principal que es un sensor piroeléctrico, ¿verdad? Y este pues no es más que un componente electrónico diseñado para detectar cambios en la radiación infrarroja recibida. Generalmente pues este tiene un encapsulado, que es lo que podemos ver ahí, el encapsulado blanco, ¿verdad? Que incorpora en este caso un transistor de efecto de campo que lo que va a hacer es que va a amplificar la señal eléctrica que genera cuando se va a producir en este caso la variación de la radiación recibida por algún cuerpo. Entonces lo que va a pasar es que esa información de la señal infrarroja va a llegar al sensor piroeléctrico a través de lo que es en este caso un lente de Fresnel, ¿verdad? Que divide prácticamente esta área en diferentes sectores. Entonces, en el medio podemos encontrar nosotros diferentes lentes, en este caso con diferentes características, tanto en cuanto a la parte del ángulo, la cortina, el corredor, por ejemplo, son elementos que nosotros podemos encontrar dentro de las características de los diferentes tipos de sensores PIR, perdón. En este caso, pues también podemos considerar que el sensor PIR como tal, pues a la larga puede medir en este caso la radiación infrarroja del ambiente y cuando este tiene una temperatura mayor a 0 grados Kelvin, es decir que prácticamente la temperatura está medida en función de los grados Kelvin. Entonces, también podemos considerar que el ángulo de abertura, en este caso el sensor PIR o el ángulo de detección, es de aproximadamente 120 grados. Entonces, realmente por eso es que cuando ustedes los ven en las puertas, por ejemplo, de un supermercado, esas puertas que se abren automáticamente y los sensores están en la parte superior, teniendo un cierto grado de un ángulo de inclinación para poder detectar correctamente el movimiento de las personas. Cuando sienten el movimiento de las personas y que están dentro de su rango, pues automáticamente se van a abrir. Ahí es donde más se utilizan. También se pueden utilizar para algún tipo de alarma, en este caso específica, por el tipo de comportamiento que tiene este. Hablando un poquito ya del código, podemos venir y agregar un código específico. Aquí pues podemos utilizar modificar este código que aparece aquí por defecto, ¿verdad? Podemos declarar en este caso dos variables. Vamos a declarar dos variables de tipo byte, ¿verdad? Y le vamos a poner sensor PIR. O le podemos colocar solo PIR para identificarlo. Y lo vamos a conectar al pin 2. Vamos a colocar otra variable tipo byte. Puede ser también un tipo int. Ahí no hay problema con eso. Y vamos a especificar en este caso en el voice setup si va a estar como salida o como entrada. En este caso, el pin mode del sensor PIR va a estar como un input, ¿verdad? Porque este va a recibir la señal prácticamente. Y el pin 13 de LED o al que está conectado LED lo vamos a colocar como una salida. Vamos a inicializar el monitor serial, sería el punto .bg. Vamos a colocar 9600.
Muy bien. Entonces ya tenemos definido esto. Tenemos definido el pin para el sensor PIR, que es el 2, y el pin para LED, que es el número 3. Muy bien. Ahora pues vamos a colocar el código, y el código es bien práctico. En este caso pues lo único que tenemos que detectar es la señal del PIR. Entonces colocamos ahí, sí, digital read, aquí vamos a leer la señal. Si la señal, en este caso el sensor PIR, es igual a encendido, ¿verdad? O si está activa, si queremos verlo de esta manera, pues entonces vamos a imprimir. Serial.print. Vamos a colocar detectado, en este caso, un movimiento detectado, podemos colocarle. Simplemente. Ahí ya lo tenemos. Le vamos a decir que encienda el LED. Aquí ya tenemos esto. Digital Write. En este caso, aquí coloqué el 13. Voy a colocar LED porque tengo una variable ahorita definida. Entonces acá le voy a decir que el LED pues lo encienda por un tiempo de 1 segundo. Puedo cambiarlo en este caso, ahí no hay problema. Después le puedo decir que apague el LED. Pero no le voy a decir que lo apague por 1 segundo, sino que simplemente que lo apague. Y lo va a encender cuando detecte movimiento. Entonces aquí cerramos esto y ahí está. Entonces, si se dan cuenta, simplemente lo que vamos a leer es la señal de entrada del PIR. Si detecta movimiento dentro de su rango de detección, si ustedes recuerdan, tiene 120 grados en cuanto a su rango de detección. Y también tiene 2 potenciómetros, en este caso uno para poder variar la sensibilidad. También hay que tomar en cuenta que viene ya graduado. Si lo movemos un poquito, podemos en este caso volverlo demasiado sensible y va a detectar cualquier cosa, o en este caso con una mínima cantidad de calor, pues puede activarse. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Entonces vamos a verificar que no nos hayamos confundido en algo del código. Pues vamos a verificar, vamos a iniciar la simulación para ver si este es correcto. Entonces, si ustedes pueden observar aquí, aquí está el rango de detección. Movimiento detectado, se activó el LED. Movimiento detectado, pero si yo estoy fuera de su ángulo, ¿verdad? No me va a mostrar nada. Aquí, pues, aquí simplemente no detecta. Entonces, si ustedes ven la imagen, automáticamente esto que está aquí es su campo de acción, que es de 120 grados. Entonces, todo lo que detecte dentro de su campo de acción, pues va a venir y va a encender el LED y me va a colocar aquí movimiento detecta. Si yo marco el punto fuera de su campo de acción, simplemente pues no va a mostrar nada. Entonces, este es el funcionamiento del BIR. Si se dan cuenta, simplemente debo conectar uno positivo, uno negativo y la otra patita es la de la señal. Es una señal de entrada que lo que va a hacer es que me va a identificar si hay un movimiento a través de un cuerpo ahí que produce X cantidad de calor y este lo va a detectar, pero media vez esté dentro de su campo de acción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues su ángulo de abertura es de 120 grados, pero también debo considerar el hecho que hay una distancia también que pues puede identificar, puede ser entre 3 a 5 metros, todo dependerá del tipo de dispositivo que estemos utilizando. Entonces, si ustedes pueden observar, tanto la conexión como la parte del código o la codificación es bien sencilla. No requiere, en este caso, o no tiene un mayor grado de complejidad. Simplemente leo la señal y ya puedo colocar o realizar diferentes tareas. En este caso simplemente le dije que encendiera el LED por 1 segundo, lo apagara y que mostrara movimiento detectado, ¿verdad? Aquí puedo venir y podemos detener la simulación. Si no está encendido un LED, simplemente
y podemos imprimir o que esté imprimiendo en este caso. Y vamos a decir que imprima una línea. Esa línea representa que no hay movimiento. ¿Se dan cuenta? Ahora, aquí hay otra cuestión. Cada X intervalo de tiempo, o sea, cada vez que se ejecute el ciclo va a estar verificando la señal. Mientras que la señal pues no detecte nada, pues simplemente va a marcar la línea. Bueno, puedo venir yo y colocarle un retardo, ¿verdad? De 1 segundo. Simplemente podemos volver a ejecutar. Entonces, cada segundo va a estar mostrando la línea. Entonces, ahí ya nosotros trabajamos. Ahora, cuando de repente vengamos y tengamos algún tipo de detección, entonces automáticamente pues nos va a mostrar el mensaje. Movimiento detectado, ¿verdad? Entonces aquí no hay detección. Si vuelve a detectar un movimiento, me va a volver a mostrar por medio de monitor serial el movimiento. Y así es como funciona el sensor PIR. Simplemente va a venir, va a detectar en este caso el movimiento de un ser humano, de un animal, siempre y cuando el cuerpo, en este caso, emita, perdón, una señal o una variación en cuanto a temperatura, pues el sensor lo va a detectar. Entonces esta variación en cuanto a la temperatura del cuerpo va a hacer que el sensor PIR pues lo detecte por medio de radiación infrarroja, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Espero que hayan comprendido el funcionamiento del sensor PIR. Muchas gracias por su atención.